Acompáñanos en el camino hacia una justicia más ágil e innovadora. Esto es Derecho Movimiento, el programa que explora las nuevas fronteras judiciales. En este capítulo, Estado Abierto. Un Estado que abre sus puertas, favorece espacios de encuentro y trabaja con la sociedad civil. Eso es el Estado Abierto, iniciativa desarrollada por diferentes países para formular políticas basadas en principios como la transparencia, la colaboración e innovación y que brinda servicios más eficientes a todas las personas. Desde 2020 el Poder Judicial participa activamente del Plan de Acción de Estado Abierto en Chile, el que es coordinado por una mesa nacional integrada por diversos actores, entre ellos el ministro del Máximo Tribunal, Mauricio Silva Cancino, en su calidad de presidente del Subcomité de Atención de Usuarios y coordinador de los compromisos por una justicia abierta. Fue invitado a coliderar la coalición de la justicia de la Alianza para el Gobierno Abierto junto al Ministerio de Justicia de Canadá. Bueno, una invitación que ocurrió durante la participación del ministro Mauricio Silva Cancino en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en España, donde diversos representantes pertenecientes a países de los 5 continentes, tanto de la sociedad civil como del Estado, entre ellos el ministro Silva Cancino, entregaron su visión sobre el desarrollo en torno a la justicia abierta. Vamos a invitar a conversar con nosotros justamente al protagonista de lo que les relataba, el ministro Mauricio Silva Cancino de la Corte Suprema. Ministro, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted? Muchas gracias por acompañarnos acá en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, un lugar muy bonito para conversar justamente de esto tan importante. Ministro, ¿cómo tomó esta noticia? ¿Sorprende también la nominación de Chile, pero de alguna forma es el reflejo del trabajo que se viene haciendo? Así lo creo. Las dos cosas son ciertas. Sorprende y es fruto del trabajo que se ha hecho, pero sorprende que haya sido captado de la manera que lo fue. Ahora es una invitación de la OGP, ¿cierto? Para formar parte de esta coalición de justicia, y eso nos llena de orgullo como Corte Suprema primero y también como país. Y enseguida yo diría que no es solo orgullo, sino que es también un desafío, y es un tremendo desafío, por lo tanto lo tomamos con la humildad de vida, ¿ya? Y con responsabilidad, como va a tener que ser desarrollado este trabajo ya en estos 2 años que se nos asignaron con esta gran responsabilidad. Bueno, ministro, a propósito de esos 2 años de trabajo, lo invito a que conversemos en un lugar más tranquilo, sentados al exterior de este parque, para que podamos conversar en detalle. Encantado. Ya estamos mejor ubicados, ministro, para conversar con más calma de esta invitación. Justamente en esta caminata yo le preguntaba cómo recibía esta invitación que se materializó en los encuentros multilaterales, pero que, como comentábamos también fuera de cámara, sí, es una invitación que viene preparándose hace bastante tiempo. Sí, la invitación se cursó antes de ir a Santo Domingo. Con posterioridad, en octubre fuimos a España, pero antes de ir a España llegó la invitación formal, y esa invitación formal fue derivada al Pleno y el Tribunal Pleno lo aprobó de inmediato. Ministro, y cuando hablamos de este nuevo desafío, ¿cuál es ese sello al que usted le gustaría imprimirle a este trabajo que se va a estar desarrollando por 2 años, que tiene grandes desafíos, que tiene lineamientos respecto de cómo pretendemos que sea la justicia de cara a las personas, cómo deben trabajar los estados? ¿Cuál es ese sello que le quiere imprimir Chile? Mire, yo diría que hemos trabajado desde mucho tiempo en el subcomité con el principio de colaboración, y todo esto implica conectarse con un fin colaborativo, con un fin de cooperación. ¿Para qué? Justamente para obtener que la justicia, que es lo que nos mueve a todos como valor, eso se transforme en un verdadero acceso a la justicia yo querría decir, para todos, en una palabra. Usted me hablaba de los valores principales que tienen que estar impresos en este trabajo en la coalición de la justicia, pero ¿hay algún sello en particular que usted quiera dejar plasmado cuando termine este trabajo, que aún no comienza, pero una idea de aquel sello que quiere imprimir ahí? Sí, el de la colaboración. Están las políticas y los principios, diría yo, de transparencia, el principio de igualdad, que son cosas que son fundamentales, la rendición de cuentas, que va pegado con la transparencia, y así no se entiende. Después,
hoy día no solo se habla de rendición de cuentas, sino que se habla de la capacidad de respuesta, ¿ya? Entonces estamos también aludiendo a eso. Y cuando hablamos de concretar, ¿cuáles son estas medidas que uno pudiera recomendar a otros países o que usted diría han sido evaluadas positivamente en el trabajo con los usuarios en Chile y que le gustaría replicar a gran escala en este trabajo? Una de ellas es encontrar los espacios, ¿ya?, de encuentro que son necesarios para la creación y la innovación en materia de políticas y acciones, ¿ya?, que llevar a cabo para desempeñar bien el papel de coliderazgo que se nos pide. Esa es una de las cosas, yo diría, fundamentales. Trabajar con un lenguaje claro para que las personas que son usuarias del sistema, ¿ya?, o que puedan ser futuras usuarias del sistema, se encuentren digamos, con un lenguaje apropiado, adecuado, que les permita acceder en forma consciente, ¿ya?, y debidamente informada, ¿ya?, a la Administración de Justicia. Eso, diría yo, es indispensable. Ministro, y devolviéndonos a la realidad de nuestro país, ¿cuáles son esas medidas que a usted le parece el Poder Judicial debiese seguir trabajando, aquellas que han funcionado y que debiésemos seguir trabajando para profundizar en los próximos meses, que forman parte también de los planes de acción? Aquí nosotros hemos funcionado, por ejemplo, con políticas de traducción, ¿ya?, en línea, que es muy importante. Tratándose de extranjeros, por ejemplo, se ha llevado a cabo, se ha hecho varios pilotos al respecto, ¿ya? La traducción en línea es importante por los pueblos indígenas también. Y nosotros tenemos, por ejemplo, políticas que hemos practicado durante mucho tiempo. Por ejemplo, la de los buses de la justicia. Cuando uno habla de los buses de la justicia, está hablando de un sistema de justicia itinerante, ¿ya? Y ese sistema, si bien tenemos muy pocos buses, estos buses tienen que estarse trasladando de un lugar a otro. Y se les lleva a la puerta de la casa. Se les lleva a la puerta. Entonces, esas son cosas que yo creo que son de la mayor importancia y que se debieran aplicar por otros países, ¿ya? E ir aplicando por otros países. Y nosotros deberíamos estar entonces en consonancia con eso, colaborando con aquellos países desde el coliderazgo al que se nos ha invitado. Eso. Son muchas medidas de accesibilidad que a veces las personas no conocen, que siempre se pueden difundir más, pero que a la vez, como decía usted, son facilitadoras de llevar la justicia a las personas y que pueden ser replicadas, que son medidas que deben ser replicadas. Debiesen ser replicadas, claro. Es lo que hemos estado haciendo con más fuerza nosotros. Nosotros hemos estado relacionándonos de partida ya con los usuarios a través no solo de traducciones, en fin, sino que hemos estado con encuestas, ¿ya? Hemos estado midiendo la reacción que tiene la gente, ya, cuando va a los tribunales o cuando habla, cuando se usan los medios como el medio telefónico. Claro. ¿Ya? Y le hemos consultado y se le ha preguntado cuál es el resultado, cómo miden ellos la atención que han tenido, ya, la disposición del funcionario, ya, para entender la problemática que ellos tienen, ¿ya? Y esas se han seguido haciendo esas encuestas que son, yo creo que son importantes, que son útiles. Ministro, y justamente de cara a esas mediciones que se hacen y de lo que hemos conversado, ¿cuáles son los principales compromisos futuros del Poder Judicial cuando hablamos del sexto Plan de Acción de Estado Abierto 2024-2027? Yo diría que en lo fundamental me quedaría hablar de los facilitadores judiciales, que es una institución que no existe en el país, pero que tiene tiene mucho eco y tiene mucha resonancia en otros países de Latinoamérica. Ya. ¿Ya? Y el organismo que podría
ayudarnos en esta materia es la OEA, ¿ya? La Asociación Nacional de Magistrados está noticiada de eso y está tratando, junto con nosotros como subcomité, de conseguir, ¿ya?, que la celebración de un acuerdo, en realidad, que permita que la OEA como organización, y que tiene los medios para hacerlo, pudiera brindarnos la posibilidad de contar con esos medios técnicos, con su asesoría, para poder implementar en Chile la entidad de los facilitadores judiciales. Ahora, ¿de qué se trata fundamentalmente? Se trata de que los facilitadores judiciales van a trabajar o trabajarían en aquellas zonas, no me refiero a zonas geográficas, me refiero más bien a zonas en que el derecho, o más bien la administración de justicia, no llega. Nosotros pensamos que debería ser bienvenida la idea, en atención a que las necesidades de la gente existen a ese respecto, y que el Poder Judicial, con todo su trabajo y todos sus recursos, no puede, no es que no quiera. Y como dice usted, también avanzaría en materia de tiempo, respuesta oportuna y una serie de otras cosas. Bueno, ministro, entonces ha fijado la principal tarea de cara al 2027 en el plan de acción. Espero que en un tiempo más, y nuestro programa también sigue, podamos hacer la revisión de que eso se convirtió en una realidad por el bien de los usuarios. Pero por supuesto, y les quedo muy agradecido de esta oportunidad que me han dado. Muchas gracias al ministro Silva Cancino, entonces Mauricio Silva Cancino, que nos ha acompañado en esta entrevista de Derecho en Movimiento para conocer más de qué se trata el Estado abierto, los nuevos desafíos en esta materia, la justicia abierta, y un término que a veces parece tan general, pero que tiene mucho trabajo detrás de parte del Poder Judicial y particularmente de usted, ministro. Muchas gracias. El sexto plan de acción de Estado abierto está en pleno proceso de implementación, marcando un hito al ser el primero co-creado bajo la dirección de la Mesa Nacional de Estado Abierto, donde participan todos los poderes del Estado. Desde 2022, el Poder Judicial ha desarrollado un plan de sensibilización e instrucción sobre los principios de la justicia abierta, aprobado por más de 10.000 funcionarios de todos los estamentos, equivalentes al 89% de la dotación total de la época. Trabajo que es mirado con atención desde el exterior. Para seguir con nuestro programa Derecho en Movimiento, nos encontramos con Fernando Marani. Él es director del Programa de Justicia, Inclusión e Igualdad del Centro de Cooperación Internacional SIC de la Universidad de Nueva York. También es miembro senior de la Oficina del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, y tenemos el privilegio de conversar hoy día con él para poder analizar justamente la participación que ha tenido Chile, pero también conversar sobre los temas de Estado abierto y justicia abierta. Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por responder a nuestro llamado. Muchas gracias por la invitación. Fernando, lo primero que queremos saber es, desde su experiencia en Estados Unidos y con una mirada más global, ¿cuáles son los pilares fundamentales para lograr un Estado abierto en lo concreto, en lo real, en lo que palpan los ciudadanos? Bueno, creo que en los últimos 10 años se ha generado una transformación sistémica del entendimiento del rol del Estado, inclusive del sector de justicia, y su relación con el usuario, con los ciudadanos, ¿no? La necesidad de reafirmar la importancia de gobernar con resultados concretos, donde los programas gubernamentales tengan en cuenta la necesidad de la población, involucren a la población en el diseño e implementación de políticas públicas. En ese sentido, el gobierno abierto, el Estado abierto, lo que busca es, de forma concreta, que los gobiernos se comprometan con medidas para incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, en mejorar la calidad de las políticas públicas. ¿Y ahí qué elementos son imprescindibles para que los países promuevan un Estado abierto que incluya a los diferentes poderes del Estado, a las instituciones? ¿Cuáles son esos elementos, los infaltables, diría yo? Creo que normalmente hablamos entre 3 y 5 elementos claves. Obviamente la primera es la transparencia, ¿no? Que que el Estado en general, inclusive los poderes judiciales, legislativo, ejecutivo, realmente promueven un sistema público donde, a través de acceso a datos, a través de la información, se pueda tener un mejor entendimiento de la calidad del servicio que producen para los usuarios, ¿no? Esto se vincula con el segundo, con la rendición de cuentas, ¿no? O sea, en el entendimiento que cualquier medida de gobierno, cualquier
política pública tiene que estar diseñada de una forma que esté orientada a satisfacer al usuario. El tercer punto es la participación. Y por eso hablamos que la participación tiene que darse en todos los momentos de la política pública, no solo en el diseño, no solo en la elaboración, sino también en la implementación y en la rendición de cuentas, el destinatario de esas políticas se pueda haber identificado, se pueda haber reflejado. Y yéndonos específicamente a lo que ocurre en Chile, ¿cuál es la mirada que existe desde afuera respecto a los avances que se han producido en nuestro país, respecto al compromiso del Poder Judicial chileno? Creo que Chile es uno de los países que a nivel global y en particular en la región latinoamericana en los últimos años ha asumido una responsabilidad muy grande en modificar la visión que se tiene de la justicia, ¿no? O sea, no la justicia solo como un principio, sino realmente como un servicio público que esté diseñado para brindar soluciones a sus ciudadanos. Es un concepto que nosotros llamamos una justicia centrada en las personas, inclusive en el contexto que estamos actualmente de la coalición de justicia de la Alianza de Gobierno Abierto, que ha reconocido ese liderazgo de Chile a través de una copresidencia de esta alianza junto con Canadá. Justamente respecto de ello, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Chile en esta materia y quizás dónde debiese estar los acentos que ponga este liderazgo del que tú hablas de nuestro país respecto de la coalición de la justicia? Creo que el desafío es un desafío que existe en Chile y existe en muchas partes del mundo. Como te mencioné, esto es un cambio casi de filosofía, ¿no? Estamos todos los que fuimos formados con una visión tradicional de la justicia a empezar a trabajar desde el punto de vista de la justicia abierta, de la justicia centrada en las personas. El desafío luego es traducir este compromiso en medidas concretas que van desde cuestiones muy sensibles como cuestiones presupuestarias, ¿verdad? Rediseñar el presupuesto, por ejemplo, judicial, porque la justicia, obviamente que el Poder Judicial tiene el rol principal en materia de justicia, pero no es el único, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ciudadanía, muchos de los conflictos de justicia a veces ni siquiera llegan a tribunales, se resuelven o no se resuelven en medidas prejudiciales. Y este entendimiento, obviamente que necesita a veces tiempo para que estos diálogos maduren, para que las medidas realmente se puedan implementar y mantener en el tiempo. Y lo último, cuando hablamos de este tipo de coaliciones, o en este caso puntualmente la coalición de la justicia, pareciera que este es un diálogo lejano para la gente. ¿Cómo se hace ese paso? ¿Cuál debiese ser ahí el próximo camino que de la mano de la coalición de la justicia permita generar este nexo entre los ciudadanos y este poder del Estado? Creo que lo que estás mencionando respecto de Chile, lo que te puedo decir de una experiencia de estar ubicado en Naciones Unidas, donde trabajamos con más de 150 países, es que es un problema universal. Es un problema que lo viven los distintos países desde todas regiones del mundo, de todos niveles de desarrollo, pero todos estamos aprendiendo en este mismo momento, ¿no? Si vemos que este es un movimiento que comenzó hace 10 años, es muy corto, ¿no? Para poder tener soluciones a todas estas preguntas. Entonces, lo que nosotros promovemos a través de estas instancias globales de colaboración, de cooperaciones, bueno, traigamos a aquellos que están haciendo cosas bien, y creo que maximizar estos espacios de diálogo, de experiencia, de aprendizaje, de cooperación, es lo que nos puede facilitar, nos puede ayudar realmente a avanzar rápido en responder a esa demanda de la población. Muchas gracias, Fernando Marani, director del Programa de Justicia, Inclusión e Igualdad del Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. Muchas gracias por tu tiempo. Se nos hicieron nada estos minutos de conversación. Realmente ha sido muy ilustrativa y también una buena herramienta para poder traducir esto que comentábamos recién, que a veces parece tan lejano, pero que también tiene el reflejo en medidas concretas para las personas. Cintia, un placer de mi parte y a disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más Derecho en Movimiento. No se vaya porque todavía nos quedan muchas cosas más para contar. Un esfuerzo que es una tarea de largo plazo, no solo para el Poder Judicial, sino para todos los poderes del Estado, que desde diferentes lugares del mundo trabajan concienzudamente en estrechar lazos con la ciudadanía. Para ello, no solo diálogo, sino medidas concretas, tales como el desarrollo del plan de sensibilización e instrucción sobre los principios de la justicia abierta en 2022, la implementación de los denominados tribunales de jóvenes, la difusión del proyecto Inocentes, que educa sobre la presunción de inocencia y el acceso a la justicia, la labor del denominado Bus de la Justicia, que recorre los lugares más recónditos de nuestro país, difusión de términos jurídicos y la determinación de que el año 2025 la justicia abierta en los territorios sea una meta institucional que pueda desarrollar todas las competencias a lo largo del país para hacer de esto una realidad para todos y todas. Nos vemos en un próximo capítulo de Derecho en Movimiento.